bienvenidas a la segunda versión del seminario internacional llamado La disputa por la seguridad social en el mundo, en el que nos acompañarán esta vez perdón, que he escuchado un retorno, lo siento. Bueno, como les comentaba, nos van a acompañar esta vez diversos expertos y expertas de los sistemas de pensiones europeos con el fin de analizar sus principales características y momentos políticos y sociales. En esta oportunidad, tengo el gusto de presentarles al profesor Antonio Martín Artiles, que nos brindará una charla magistral llamada Reforma a los sistemas de pensiones en la Unión Europea y España, colectivismo o caballo de Troya. En esta charla, el profesor Antonio nos contará sobre la conformación y situación actual de los sistemas de seguridad social en la Unión Europea, con foco en España, dando un recorrido por sus principales discusiones y desafíos. Antonio es catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona, fue director del Departamento de Sociología, también del Instituto de Estudios del Trabajo entre 2011 y 2020, es exdirector del Máster de Política Social, Trabajo y Bienestar desde 1997 hasta el 2020, es asesor de la Confederación Europea de Sindicatos, consultor del PNUD, ex redactor de European Journal of Industrial Relations, y ha publicado en muchas revistas de prestigio, ¿cierto? Como esta misma que mencionaba, The German Journal of Industrial Relations, entre otras. Por otro lado, ha publicado numerosos libros, entre ellos el Manual de Sociología del Trabajo y de las Relaciones Laborales, en conjunto con Horn Dettler Kohler. Antonio, muy bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Tenemos, como te comentaba en un principio, tenemos 45 minutos para esta charla y luego 15 minutos de profundización. Así que muy bienvenido y te doy la palabra. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a la Fundación Sol por esta invitación, esta oportunidad de conectar con el área de América Latina, donde tenemos países hermanos, países de la misma cultura española. El título de mi intervención es la reforma del sistema de pensiones, como muy bien ha expuesto Francisca Barriga, y particularmente quiero enfocar el debate en torno al colectivismo o al caballo de Troya que puede suponer la reforma de las pensiones. A modo de sumario de mi intervención, voy a hablar de 5 puntos. El primer punto es el marco del debate, el segundo punto es la conceptualización, en tercer lugar de las reformas estructurales, en cuarto lugar de las reformas paramétricas y finalmente apuntar a algunas conclusiones. En relación al marco del debate, el objetivo primero de mi intervención es analizar las similitudes y disimilitudes en las políticas de la reforma de los sistemas de pensiones en Europa y, en segundo lugar, plantear el desarrollo del Estado multipilar, sobre todo ver el papel que juegan las pensiones ocupacionales y las pensiones que están vinculadas a la negociación colectiva y que plantea la idea de una opción colectivista o bien una opción que puede suponer un caballo de Troya sobre el sistema de pensiones, es decir, erosionar el sistema de pensiones público. Para ello voy a analizar y comparar 6 variables, 2 variables que tienen que ver con las reformas estructurales, como es la tasa de cobertura de las pensiones ocupacionales y, por otro lado, el volumen de los fondos de pensiones ocupacionales, y por otro lado, como reformas paramétricas, quiero prestar atención a la tasa de contribuyentes a la seguridad social, a la tasa de ocupación de las personas mayores de 65 años que forman parte de la idea de la activación del envejecimiento activo, a la tasa de sustitución de las pensiones de jubilación, la tasa de reemplazo y finalmente el gasto en pensiones. Con un análisis de clasificación podemos ver, combinando esas 6 variables, la agrupación de esas 6 variables en 2 grandes matrices. Por un lado, los países que forman la matriz bismarckiana y por otro lado, los países que forman la matriz weberiana.
La matriz bismarckiana es la que mayoría de los países de la Unión Europea, que la tienen Bélgica, Hungría, Chequia, Polonia, Eslovaquia, Alemania, especialmente Austria, Eslovenia, España, Italia, Finlandia y Francia. Bueno, aquí lo que tenemos son una serie de países que tienen más o menos un sistema parecido, aunque no son puros los sistemas, porque comparten ciertos elementos básicos como que es o tener un sistema contributivo proporcional de reparto, existencia de años mínimos de cotización para acceder a las pensiones, un sistema basado en la solidaridad interclasista y la solidaridad intergeneracional, universal incluso porque también atienda a las pensiones no contributivas. Además, la base de este modelo es el modelo de empleo formal y estable y básicamente descansa en el pilar 1, mientras que el pilar 2, el pilar de las pensiones ocupacionales, son simplemente complementarias. Por otro lado, la matriz beberiana se basa en el modelo británico, que nace allá por los años 40, 1942, en plena guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, aunque en el caso de Holanda realmente el origen es bastante anterior, es de principios del siglo XX. Se trata de un sistema basado en impuestos generales. Es importante el pilar ocupacional porque es obligatorio o cuasi obligatorio, lo que le diferencia del sistema bismarckiano donde no es obligatorio. Además, este sistema obligatorio tiene una amplia cobertura y el pilar 3, el sistema privado, también es importante. En algunos países, como en el caso de Holanda, este sistema beberiano se apoya en el paternariado social, aunque también hay que decir que el paternariado social también lo encontramos en el caso de Alemania o en el caso de los países de modelos neocorporatistas. Bueno, lo que está, digamos, en cuestión es precisamente la crisis del modelo bismarckiano. Está en crisis porque su base, el empleo, se ha venido erosionando desde los años 80. Tenemos cada vez más empleo temporal, empleo intermitente, bajos salarios vienen creciendo también y sobre todo también el desempleo. Por tanto, la base que ha venido sosteniendo al modelo bismarckiano se encuentra en una prolongada crisis desde los años 80 y por las sucesivas transformaciones del empleo y de la segmentación del mercado de trabajo. Otro elemento importante es el aumento de la deuda pública. La deuda pública especialmente ya crece durante los años de la gran recesión y además vuelve a crecer recientemente con la gran pandemia. Recordemos aquí que, y es lo que vemos aquí en el gráfico de la derecha, que la deuda pública se ha expandido en el caso de Europa y España en particular y Francia e Italia desde los años 2008 al 2015, que son los años de la gran recesión. Y por tanto aquí vamos a tener un condicionante para el manejo, el uso de este mecanismo de deuda pública por los impositivos que supone el Tratado de Maastricht de 1992, que establece un límite al déficit público y a la deuda pública. Otro elemento también que condiciona el modelo bismarckiano es la liberalización de los mercados y especialmente el aumento del gasto social implica encarecimiento del coste del trabajo. Además, otro factor es el envejecimiento de la población europea. Hay países como España que tiene unos 9 millones de habitantes jubilados. Alemania tiene unos 25.000 y por tanto para este colectivo la Unión Europea trata de impulsar y recomendar el envejecimiento activo y por tanto además a ello hay que añadir la esperanza de vida, el aumento de la esperanza de vida una vez jubilado, que en España se sitúa en torno a la media europea por encima de los 23,5 años para mujeres y 19,5 años para hombres. Todo esto hace que el sistema bismarckiano tenga dificultades en perspectivas de futuro.
Ante este problema, la Unión Europea ha auspiciado, ha alentado lo que podríamos llamar el mito holandés. El mito holandés que sirve para exportar o tratar de exportar ese modelo a los países del resto de la Unión Europea, y algunos analistas hablan de este modelo como el mejor del mundo. Por ejemplo, el índice Miser de la Universidad de Melbourne lo establece, lo denomina así. En todo caso, las principales características del modelo holandés serían 4. Por un lado, un importante volumen de pensiones ocupacionales, que en términos financieros viene a representar el 194% del PIB a fecha de hoy, una alta tasa de cobertura, el 91% de los trabajadores están cubiertos, es decir, es un sistema obligatorio, una tasa de actividad de personas jubiladas relativamente alta por encima de la media europea, de personas mayores de 65 años que trabajan, es un 17%. Además, otra característica es que tiene un sistema de negociación colectiva centralizado y por tanto podríamos hablar de que se trata de una economía coordinada con sistemas de coordinación salarial que implica también, por tanto, la centralización a nivel estatal y a nivel sectorial de los convenios colectivos, que sirven también de pauta para diseminar los beneficios de las pensiones ocupacionales, y además, en contrapartida, tiene como, digamos, como ventaja un reducido gasto público en pensiones, porque las pensiones son básicamente pensiones colectivas, podríamos decir, y impulsadas vía negociación colectiva. Bueno, este modelo plantea un dilema para los sindicatos europeos, para las relaciones laborales europeas, para el patronariado, y resucita lo que se ha llamado en su momento, se llamó en los años 70, el Plan Meider. Por tanto, el Plan Meider venía a ser como una especie de oportunidad colectiva para impulsar el patronariado social, para impulsar el sindicalismo de control, para avanzar en la democracia, para que la democracia no se detuviera a las puertas de la fábrica, para aumentar la influencia de los sindicatos en la gestión de la empresa, para socializar capital, para colectivizar el riesgo y para introducir la solidaridad corporativa entre los trabajadores. Claro, inmediatamente también estaría aquí la crítica, es decir, algunos entienden que el Plan Meider y en concreto el patronariado social que se identifica aquí con el modelo holandés podía ser el caballo de Troya para el derrumbe del sistema de pensiones públicas, del sistema de reparto, y avance en la agenda neoliberal y pasar del derecho de ciudadanía al derecho del asegurado. Bueno, esto es un debate contradictorio presente en el movimiento sindical europeo y que no está resuelto, pero que de hecho cada vez diría que hay más voces en los sindicatos europeos que apuestan por esta vía reformista de impulsar el patronariado social ante el creciente deterioro de las finanzas públicas, de las finanzas de los sistemas de pensiones. La Unión Europea recomienda reformas, el punto 3 de mi intervención es las reformas estructurales. La Unión Europea recomienda reformas estructurales. En Europa se ha venido avanzando en las reformas estructurales, pero menos de lo que en principio parecería. Tenemos por un lado la experiencia sueca, que ya en 1999 pone en marcha un sistema de cuentas nacionales, de manera que sería un sistema de cuentas de pensiones de capitalización, pero gestionadas por el sector público, y que son cuentas que se ponen, que tienen que ver con la crisis financiera ya de los años 90. Francia tiene un sistema de pensiones muy fragmentado y también se propone armonizar los 42 regímenes de pensiones que tienen, unificarlo, aunque es un proceso lento y parece ser que entrará
en vigor en 2025. España también tiene otro problema parecido. Los sistemas de pensiones en España, hay un sistema general y luego tenemos 3 sistemas de pensiones especiales: el de autónomos, el de trabajadores del mar y la agricultura, y también se propone unificarlos e integrarlos. La reforma también estructural se ha implementado en el caso de Irlanda, con un sistema mixto inspirado tanto en el sistema sueco como también en el sistema propio anglosajón. Es a caballo un sistema mixto. En Italia también hay intentos de reforma, aunque en Italia las reformas se vienen emprendiendo desde 1996. La reforma Dini ha intentado poner las cuentas nacionales, pero también el plazo es largo, y en el Reino Unido también se ha puesto en marcha. En definitiva, uno de los elementos clave de las reformas estructurales son los fondos de pensiones que llamamos ocupacionales, es decir, fondos de pensiones vinculados al empleo. No son fondos de pensiones estrictamente privados, sino que pasan por la negociación colectiva o vinculados al empleo de las grandes empresas, acuerdos de empleo de grandes empresas o a través de la negociación colectiva. Pero si miramos el panorama europeo, es verdad, en color verde tenemos aquí los grandes avances que se han producido. Holanda, por ejemplo, ha crecido desde 2009 a 2019 en 10 años 85 puntos porcentuales, del 108 ha pasado al 194. Después también ha crecido 36 puntos el Reino Unido, ha crecido Dinamarca 7 puntos. En España ha crecido muy poquito, 1,3. En Bélgica ha crecido 4,5. En Francia también muy poquito. Es decir, que las reformas estructurales en relación a los fondos ocupacionales avanzan muy lentamente. Pero adviértase aquí que hay países donde han retrocedido. Finlandia, Irlanda de color rojo y Portugal han retrocedido en relación al año 2009. Entre 2009 y 2019 han retrocedido nada menos que un 21% en Holanda, 21 puntos porcentuales. ¿Por qué? Porque el empleo se ha deteriorado y los desempleados han podido retirar, en casos especiales, pueden retirar esos fondos de pensiones para poder sufragar el desempleo. Bueno, esto da cuenta de las dificultades que tiene este sistema de pensiones ocupacionales, y que el avance no es lineal, sino que es un avance contradictorio, lento, muy gradual. En España, este plan de pensión ya se trata de impulsar realmente ya en la reforma del año 1995. Estamos hablando, en el caso de España, de 25 años de reformas del Pacto de Toledo, que se ha firmado en el 95, 2000, 2006, 2011, 2016 y 2021. Sin embargo, no ha avanzado. Las razones por las que no ha avanzado los planes de pensiones ocupacionales son varias. Una, los bajos salarios que dificultan la capacidad de ahorro. Dos, los fondos con mayor peso son los privados, es decir, los que suscriben los individuos y no los que se hace a través de la negociación colectiva. La baja rentabilidad de los fondos también. También la desconfianza de trabajadores e incluso de sindicatos hacia esos fondos. Los planes de pensiones ocupacionales solo han tenido importancia en las grandes empresas, el sector de la energía, por ejemplo, en sectores en expansión, en sectores con alto valor añadido, en sectores que tienen, digamos, situaciones de alta productividad. Y por el contrario, en la pequeña empresa no ha avanzado, que es la mayoría de lo que tenemos en este país. En España, en Italia también, y en Francia tenemos mucha pequeña empresa, y por tanto en estos sectores no ha avanzado. Sin embargo, en los últimos años, en la actual reforma de discusión, se ha tomado, en el caso de España, la experiencia del País Vasco, donde sí ha avanzado desde 1996. En el País Vasco, en el norte de España, se ha puesto en marcha desde 1996 un plan de pensiones ocupacional auspiciado e impulsado por el gobierno vasco y el gobierno socialista. Hay que decir que detrás
tenemos una tradición política distinta, una tradición política social cristiana y socialdemócrata, y esto ha hecho que sindicatos y empresarios gestionen este fondo, que no pasa por la banca, no lo gestiona la banca, sino lo gestionan los propios empresarios y sindicatos con el aporte, el soporte del gobierno vasco. Y esto ha dado lugar a que este modelo sea ahora tenido en cuenta para el resto de España, y en la actual reforma se está discutiendo implantar hoy el sistema vasco para el conjunto de España. Nada menos representa el 32% del Producto Interior vasco. Bueno, por tanto, las reformas estructurales están en marcha, pero avanzan de manera muy gradual. Las principales reformas son las que vienen recogidas en el punto 4, lo que llamamos reformas paramétricas, que algunos analistas llaman también reformas silenciosas. Las reformas paramétricas, básicamente la primera pasa por impulsar el principio de contribución, es decir, aumentar la ratio de contribuyentes y pensionistas. La ratio de contribuyentes y pensionistas, lo podéis ver en la gráfica, ha decrecido desde el año 2008 al 2014, ha decrecido como consecuencia de la gran recesión, y por último vuelve a remontar, aunque ahora mismo estamos en 1,98, una ratio inferior a la que teníamos en el año 2008. Es decir, esto es una primera medida, aumentar la contribución. La segunda medida es retrasar la jubilación, lo que se llama la jubilación demorada. La jubilación demorada, hemos pasado desde la reforma última de 65 años a 67,5 años, que culminará en el año 2027. Para ello se ha introducido incentivos porque, digamos, para retrasar la edad de jubilación, incentivos que oscila entre un 2% y un 4% de incremento de la futura pensión. Actualmente se vuelve a discutir ampliar todavía más estos incentivos, pero aquí hay una cuestión contradictoria. En las encuestas, por ejemplo, en la encuesta social europea, si se le pregunta a los trabajadores a qué edad se esperan jubilarse, en el sur de Europa la expectativa de la jubilación es 56 años, mientras que los países nórdicos tienen como expectativa 62 años. Por tanto, esto quiere decir que demorar la jubilación supondrá un debate político importante, porque la expectativa de la población es otra. Tercer elemento de reformas, el aumento de los años de contribución exigible para alcanzar la pensión máxima. En España pasamos de 1995 de 8 años a 15 años, en 2011 de 15 años a 25 años, y en 2020, la última reforma, se está hablando ahora de 35 años de cotización para alcanzar el 100% de la pensión máxima. Bueno, aquí, por tanto, tenemos un reto. Otro problema es el empleo, la calidad del empleo. La calidad del empleo, precisamente hoy mismo la ministra de Trabajo, en el caso de España, ha estado debatiendo y anunciando una medida para restringir el volumen de empleo temporal. Como veis en el gráfico de aquí a la izquierda, y tenéis en el recuadro de la derecha España, Italia, Francia y Finlandia, son países que tienen alto volumen de empleo temporal y de alta tasa de desempleo. Especialmente España tiene una tasa de empleo temporal del 24% aproximadamente, además de una tasa de desempleo en torno al 17%. Bueno, Grecia también está en esta misma situación. Bueno, esto da cuenta del problema que tienen los países europeos con la debilidad de esa base del sistema bismarckiano al que aludía antes, y que esta precariedad del empleo dificulta el sostenimiento de este estado del bienestar y del sistema de pensiones. Otro elemento son los bajos salarios. Los bajos salarios
que lo vemos en la gráfica a la derecha, vemos cómo se va acercando progresivamente la línea roja a la línea azul, al menos hasta el año 2019. Se refieren los datos al caso de España, en el que el salario medio se aproxima a la pensión media. La distancia se acorta, de tal manera que la pensión media es de unos 1.700 euros en el año 2019 y 1.143 la pensión media. Afortunadamente, la última medida que tomó la ministra de Trabajo consistió en subir el salario mínimo interprofesional a 950 euros, ahora mismo son de 1.050 euros, y esto ha posibilitado aumentar, distanciarse el salario medio de la pensión media y, por tanto, mejorar la contribución a la seguridad social de los salarios. Bueno, pero este es un problema que está aquí, que sigue pendiente y que, por tanto, Europa tiene que plantearse, y España se tiene que plantear también, el problema de los salarios para poder sostener a las pensiones y, en este caso, a las pensiones medias, como estamos viendo aquí. Bueno, otro elemento importante, y esto es la medida quizás estrella de la Unión Europea, es el llamado envejecimiento activo, la jubilación demorada. La idea que preside la política europea es la idea del Estado social activo. La idea del Estado social activo es, por tanto, que hacer compatible el trabajo, los mini jobs, como sería en el caso de Alemania, con la pensión. Actualmente también esto es posible en España, es posible disfrutar de una pensión de jubilación y trabajar por el equivalente al salario mínimo unas determinadas horas a la semana, es decir, por ejemplo, trabajo a media jornada. Aunque hay que decir que también el contrato de relevo compartido entre un trabajador mayor y un joven en España no ha tenido éxito, y esto que es una medida que ya se implantó en el año 96 y que apenas ha tenido éxito. En todo caso, aquí en la gráfica también vemos que los países que tienen mayor tasa de actividad de personas mayores de 65 años son los países que se toman como referencia, es decir, Holanda, Suecia, Noruega, el Reino Unido y Dinamarca. Son países que sirven de referencia para impulsar tanto el envejecimiento activo como la jubilación demorada, como también los planes de pensiones ocupacionales. España estaría en la banda baja, en la banda de un mayor gasto público en pensiones y una baja tasa de actividad de personas mayores de 65 años. De hecho, en España es una tasa bastante baja. Pero lo importante de esta medida, lo que sí ha tenido éxito, es el énfasis que ha hecho la política de la Unión Europea en la activación de las personas comprendidas entre los 55 y 64 años. Son personas que han tenido o pueden tener jubilaciones anticipadas como consecuencia de la reestructuración de las empresas, y por tanto lo que se ha venido introduciendo son incentivos negativos, es decir, penalizaciones a las jubilaciones anticipadas. Actualmente la penalización en el caso de España es de un menos 7% de la pensión por cada año de retraso de adelanto de la edad de jubilación. También se ha introducido incentivos a la contratación de mayores de 45 años. También se ha tratado de acercar la edad real de jubilación, que son 63 años, a la edad legal, que son 65 y algunos meses, y se espera llegar a 67 años. En la gráfica de la derecha vemos precisamente como para la cohorte de edad de 55 a 64 años se ha incrementado la media, hemos pasado de 49% al 66%, un salto importante, especialmente importante en el caso de las mujeres, de un 30 a un 53%. En definitiva, estas son las principales medidas. No hay que olvidar también otro tema, es el intento de rebajar la tasa de sustitución de reemplazo de las pensiones, aunque son medidas que en el caso de España están congeladas, pero la idea es que introducir mecanismos
mediante el cual la indexación de las pensiones sea mediante un coeficiente especial y no el coeficiente, no el índice de precios al consumo, con lo cual con ese coeficiente que estaría por debajo del índice de precios al consumo, lo que se trataría es de disminuir la tasa de reemplazo. De todas maneras, en el caso de España es un tema congelado, aunque es una tendencia que se registra también en el debate de otros países europeos. Dado que el tiempo apremia, voy a establecer algunas conclusiones. La primera conclusión, oportunidad o caballo de Troya, como estábamos diciendo antes, al principio. Efectivamente, podríamos decir que las pensiones ocupacionales pueden influir en el aumento del poder sindical, incluso en el propio modelo de capitalismo, como ocurre, por ejemplo, en los países nórdicos, como un modelo que tiene un modelo neocorporatista de relaciones laborales, con un importante peso de la negociación colectiva, una centralización de la negociación colectiva, creo que es un tema importante para el debate chileno también, que tiene un sistema de negociación colectiva descentralizado, y yo creo que esta es una reflexión que puede dar pie también, sobre todo, imagino, con la reforma de la Constitución en Chile. Por otro lado, hay que decir que efectivamente 3 países que han tenido sistemas bismarckianos como Austria, Bélgica, Alemania, han hecho un importante desarrollo de las pensiones ocupacionales, pero esto no ha significado un desmantelamiento del sistema público de pensiones. En todo caso, parece ser que en Alemania sí que ha afectado algo más en relación a la tasa de sustitución, a la tasa de reemplazo de los salarios, de las pensiones, perdón, y podría suponer, no cabe duda también, una amenaza, una cierta mercantilización de las pensiones, aunque también es dudoso de que se ponga efectivamente en marcha. Otro problema también es de esta reforma es que los sindicatos tienen contradicciones internas. Hay debates y hay sectores o federaciones, sectores de actividad como la banca, la química, los seguros que son favorables a los sistemas de pensiones ocupacionales, mientras que la pequeña empresa, los sectores donde tiene es menor el poder de negociación colectiva en la empresa, son algo reacios. Aunque hay que decir que en el caso, por ejemplo, vasco, se han introducido sistemas colectivos de pensiones ocupacionales para beneficiar a los trabajadores de las pequeñas empresas. ¿Qué conclusiones? Habíamos dicho al principio 2 conclusiones. Uno, es el paradigma bismarckiano que está en crisis. Efectivamente, caminamos lentamente hacia un sistema de pensiones multipilar, aunque hay que decir que el sistema multipilar que ha crecido en España es el pilar 3, no el pilar del sistema de pensiones privado y no el vinculado al empleo y no el colectivo. En todo caso, hay que entender también que a pesar de todas las contradicciones, también puede ser un remedio para aliviar la presión sobre el sistema público de bienestar, porque la población europea envejece. Además, otro problema que tenemos es la importancia que tiene el Estado para garantizar la cobertura de los sistemas de pensiones y, por tanto, yo creo que no se puede desligar el debate del papel que tiene la negociación colectiva y particularmente la economía coordinada, es decir, la centralización y coordinación de los salarios a nivel sectorial o a nivel estatal. Por último, una reflexión importante es la institucionalización del diálogo social. Es decir, la virtud que ha tenido el Pacto de Toledo en el caso de España, como la política de la Unión Europea, es que las reformas se han enmarcado en el ámbito del diálogo social, en el ámbito de la negociación colectiva, de la concertación social, de la consulta a sindicatos y empresarios. Y yo creo que esto es un papel importante por varias razones. Primero,
entre otras cuestiones por el peso demográfico que tienen los pensionistas. 9 millones de pensionistas en España, 25 en Alemania, un 26% de la población de la Unión Europea son mayores de 65 años, por tanto es un factor político importante, un factor político que ha llevado, en el caso de España, a un pacto entre izquierdas y derechas, pacto entre izquierdas y derechas. En España en los años 90 se discutía de instalar, de auspiciar en el modelo chileno en España. Afortunadamente no se ha puesto en marcha el modelo chileno porque la izquierda y la derecha han logrado pactar el Pacto de Toledo y consensuar que las pensiones debían ser y deberían ser siguiendo pensiones públicas y por tanto mantener la institución de la seguridad social es importante en términos de intercambio político entre capital y trabajo, en términos de intercambio y legitimación entre las partes, en definitiva, de consenso sobre el orden social y la estabilidad político-institucional. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición y creo haberme ajustado al tiempo disponible. Excelente, Antonio, sí, estamos súper bien. Bueno, muy interesante tu presentación. La verdad es que muy completa, desde la región acá, particularmente también desde Chile, existen muchos mitos en torno a los distintos sistemas de pensiones allá en Europa. Nos interesa mucho poder saber más o menos cómo se han ido desarrollando, ¿cierto? ¿Qué problemas han ido teniendo? Acá, como comentaba Marco Kreberman en la parte de inauguración, existe la idea de que, particularmente en países como Chile, que las pensiones se deben construir a través de sistemas privados o no debiesen construirse. Está el mito, ¿cierto?, de que, por ejemplo, los sistemas de seguridad social relacionados a sistemas de reparto, ¿cierto?, están quebrados, y que sería un error, por ejemplo, que esta idea de volver al pasado, siendo que, por ejemplo, Chile fue uno de los países laboratorio, un experimento de privatización absoluta de las pensiones, en el que perdimos en ese sentido la seguridad social, y en que se ha visto que los resultados han sido bastante desastrosos. Las pensiones en Chile, según un estudio que sacó Fundación Sol hace un tiempo, demostró que en ese momento, hace más o menos un año, el 80% de las pensiones autofinanciadas estaban por debajo del salario mínimo en Chile. Es decir, efectivamente, acá también tenemos una realidad salarial bastante compleja, como tú comentabas en otros países allá en Europa. Acá, en general en la región, ¿cierto? Tenemos altas tasas de informalidad, baja masa salarial, pero aún así en los sistemas que se encuentran más privatizados ni siquiera tenemos una realidad de pensiones que está acorde a esa precaria realidad del mercado. Entonces, nos parece muy interesante poder hacer comparaciones. Tengo algunas preguntas, pero antes quería leer algunos saludos. Nos están saludando acá en nuestras redes sociales, tanto la plataforma de YouTube como Facebook. Nos mandan saludos, por ejemplo, desde Arica, desde Ciudad de México, el sindicato Sinatec, ¿cierto? Desde El Salvador, Puente Alto, la coordinadora No Más AFP de Concepción, Viña, Copiapó, La Granja, entre otros saludos que estoy acá leyendo. Entonces, muchas gracias a todos, a todas por su sintonía. Antonio, tenemos unos minutitos para poder hacer algunas profundizaciones. Por lo que tú nos comentabas, en el fondo, bueno, tenemos estas dos matrices, ¿cierto? La matriz de bismarckiana y de Beveridge. Y por lo que tú nos muestras, en general, a pesar de que se diferencian, ¿cierto?, están basadas en pilares de seguridad social, y que finalmente, más que haya, y que si nos puedes como profundizar un poco en este mito de que los sistemas están quebrados, versus lo que tú nos comentas, que son sistemas que efectivamente están con complejidades financieras, por ejemplo, demográficas, pero que por una parte nos gustaría saber si es que existe como de alguna manera, presión a la privatización de ciertos sistemas, o también cómo se
en el fondo, si es que se está resolviendo, como tú nos comentabas, a través de, por ejemplo, reformas paramétricas. También nos parece muy interesante algo que acá también no se habla tanto, del rol de los sindicatos en las pensiones, cómo eso se está dando, ¿cierto? Nos comentaba las pensiones ocupacionales, que también como puede complementar de una manera más colectiva lo que podría ser estos sistemas de seguridad social. Entonces, ¿cómo más o menos se está dando esta lógica si es que hay riesgos de privatización? Y también cómo este discurso de lo colectivo puede primar por sobre el discurso de lo individual en esta un poco batalla cultural también que se da en torno a las pensiones. La batalla cultural política en España está cerrada desde los años 90. Es decir, a principios de los 90, la banca en España y la banca europea intentó impulsar, perdón, el No hay sistema problema. chileno. El sistema chileno. Uh-huh. Pero no ha tenido éxito. Primero, porque el sistema chileno, el sistema de pensiones privadas, ha tenido retrocesos. Y había una gráfica que esta que puse antes, donde se ven en color rojo los países donde los sistemas de pensiones ocupacionales privados retrocedieron, porque las rentas, las expectativas de retorno del capital invertido ha disminuido, entre otras cosas por los bajos tipos de interés, no es rentable. Y por tanto, esto ha hecho que los fondos de pensiones hayan sido retirados por parte de los desempleados. Esto es uno de los problemas. El segundo problema es que la propia banca no te ofrecía mayores rentabilidades de capital y por tanto recordar que hemos pasado un largo trayecto desde prácticamente toda la década del año 2000 para acá con bajos tipos de interés, que no hacían rentable la inversión. Por tanto, este es el primer problema. El segundo problema, y después recordar que en algunos países han fracasado los sistemas de pensiones privados, que ha tenido que ser rescatado, por ejemplo, en el caso de California, poniéndole un impuesto a la gasolina en el estado de California. Si quieres te das un tiempo No, para que pase el mal trago. Bebo agua. Sí, con calma. Tenemos un poco de tiempo, así que no te Entonces, apures. en el caso de las pensiones, sistema de reparto, están quebrados. Yo creo que es una palabra exagerada. No están quebrados, tienen dificultades. Tienen dificultades por el envejecimiento de la población, es un problema. Europa cada vez envejece. Se necesita inmigración, y aquí hay una de las paradojas, que Europa necesita inmigración, pero la actitud de la población, incluso de los jubilados, es reacia que venga inmigrantes, y esta es una contradicción, pero Europa necesitará inmigración en las próximas décadas para poder seguir, entre otras cosas, mantener el mercado de trabajo, mantener el empleo y mantener las pensiones. Por tanto, eso es un problema. Otro problema que tiene Europa es mejorar los salarios, el valor añadido de la producción, aumentar la productividad para hacer sostenible el sistema de pensiones. Pero no significa que esté quebrado, sino que hay dificultades. Ante esas dificultades también hay soluciones. Por ejemplo, pagar las pensiones vía impuestos generales, retrasar la jubilación. Por ejemplo, en el caso de España, ahora mismo el ministro de la Seguridad Social está proponiendo que por cada año de retraso
en la edad de jubilación el pensionista reciba un incentivo de 12.000 euros anuales. Es un bonus. Bueno, eso es un bonus importante para retrasar la jubilación, al menos en los sectores altamente cualificados, no en los sectores de empleo, de trabajo intensivo. Las pensiones ocupacionales. Yo creo que aquí hay, con lo que se llama pensiones privadas, entre comillas, hay dos tipos de pensiones. Una son las estrictamente privadas individuales que suscriben los individuos con la banca, y otra experiencia es la pensión ocupacional negociada a través de los sindicatos, los convenios colectivos, en las que los propios sindicatos y empresarios gestionan la pensión, como es el caso de Holanda, por ejemplo, o que es el caso del País Vasco. Yo creo que esta es una especie de neocorporatismo solidario que tiene una lectura o una interpretación colectivista y no meramente individual. Esta puede ser una vía reformista para sostener el sistema público, es decir, aliviar la presión sobre el sistema público al tiempo que se desarrolla un elemento, un pilar del sistema de pensiones ocupacionales. Sí, Antonio, muy interesante nuevamente. Creo que no, tu charla ha sido muy clarificadora para poder ir derribando ciertos mitos, ¿cierto? Como te comentaba, en la región aún esa batalla cultural no se ha ganado. De todas maneras, en muchos países de la región existe una presión muy fuerte por la privatización del sistema de pensiones. Ha ocurrido en diversos países. Tenemos países ya instalados como comentamos Chile, México, El Salvador. Hay presiones en Brasil también, ¿cierto?, que se han logrado contener. También presiones para llevar a sistemas mixtos con componentes privados. Entonces, poder observar estas diferentes salidas y también entender que esta batalla cultural está bastante instalada o ganada en ese sentido, como decías tú, Antonio, entendiendo que la importancia de un sistema de seguridad social para la reproducción diaria de la vida, ¿cierto? A través de mecanismos públicos y mecanismos colectivos, puede ser una verdadera salida, ¿cierto?, que podemos de todas maneras instalar en la región también. Antonio, ya se nos va acabando el tiempo. Te agradecemos nuevamente muchísimo tu participación. Esta es la primera charla del Seminario Internacional. Nos gustaría escuchar unas palabras tuyas de cierre para poder ir terminando esta primera instancia. Bueno, yo solamente quiero decir que la batalla política depende también del contexto y la batalla cultural e ideológica depende del contexto, ¿no? En el caso de Europa no se ha instalado la agenda neoliberal, al menos como en América Latina. Es verdad que ha influido, pero en Europa podemos hablar de una Europa liberal social, de una Europa reformista, que la agenda neoliberal no ha calado. Entre otras, hay varias razones. La primera es el importante voto político que tienen los jubilados. Esto es importante. Los jubilados, el 72% de los jubilados votan en Europa, que es una fuerza política importante y además un volumen de población muy alto, 26%. Además, otro papel importante es el papel de los sindicatos. Los sindicatos tienen no solo poder en términos de afiliación, sino poder institucional. Otro elemento importante es la coordinación y la centralización de la negociación colectiva. Yo creo que es un debate también importante en Chile, porque elevar el nivel de negociación colectiva más allá de la empresa para dar mayor cobertura al número de trabajadores. Y además, el grado de institucionalización del estado del bienestar y de las relaciones laborales juega un papel importante en la reforma. No son elementos desconectados, son elementos articulados, relaciones laborales y estado del bienestar. Muchas gracias por esta oportunidad y poder aprender de América Latina. Antonio, muchísimas gracias. Es así como finalmente muchas de las
luchas, ¿cierto?, de las batallas se van relacionando y tienen mucho que ver, ¿cierto? Por eso esto es algo bastante multidimensional, como tú lo señalas. Te agradecemos mucho nuevamente, nos parece que ha sido una excelente presentación, muy clara, muy ordenada, muy en detalle también profundizando en cada punto. Así que nada más que agradecer, Antonio, un gusto. Y para todos y todas los que nos están viendo, les comentamos que este seminario va a seguir tomando parte del día de hoy.